Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Srila Prabhupada, bienvenidos, aquí estamos una vez más, otro episodio de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, todos los jueves, 18 horas de la República Argentina, hablando sobre el Bhakti Yoga y muchas otras cosas. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y el día de hoy continuamos una charla muy interesante, porque hoy tenemos la segunda parte de la presentación de los libros de Srila Prabhupada. Para lo cual tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Estamos con Aravinda Prabhu. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Arjuna Saka Prabhu, Hare Krishna, buenas tardes, Hare Krishna a todos los televidentes. Son televidentes. A todos Internet videntes. Internet videntes, sí. Bueno, tele significa distancia, explique también, sí. Es cierto que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Santo, por hacerse un tiempito, por sumarse a nuestro programa y por querer charlar sobre este tema tan importante para todos nosotros como miembros de ISKCON, que tiene que ver con los libros de Srila Prabhupada. Seguramente muchos de los devotos y de las personas que están del otro lado viendo ya lo conocen y saben de usted y todo su gran servicio, pero para aquellos que quizás son nuevos al movimiento o quizás están viendo por primera vez este programa de Bhakti 360 y no lo conocen en profundidad, cuéntenos un poquito sobre usted y su servicio, su vínculo con esto de los libros de Srila Prabhupada. Bueno, gracias. Entonces, yo soy discípulo de Bhakti-Bhujan Swami, discípulo Diksha de Bhakti-Bhujan Swami y discípulo Shiksha de todos los maestros espirituales de nuestra misión. Tengo muchos maestros espirituales y, bueno, por una razón u otra, mi servicio siempre ha estado vinculado con los libros de Srila Prabhupada, en el concepto que yo llamo Shastra Seva, que es, primero que nada, en mi educación espiritual siempre me han inculcado la importancia de estudiar los libros de Srila Prabhupada. Entonces, desde que yo viví en el ashram, sí, nos dedicamos a estudiar. Y bueno, después practicar, o sea, tratar de aplicar en la vida personal todo lo que los libros dicen, tratar de comprender y aplicarlo. Y compartir el conocimiento, especialmente en el servicio de la distribución de libros. Y después de unos años, entonces, por también arreglos de Srila Prabhupada y sus representantes, tengo que ver con el BBT, o sea, soy director para Latinoamérica en el idioma hispano, ¿no? En el idioma español. Porque para el idioma portugués está Nanda Kumar Prabhu, ¿no? Bien. O sea que, bueno, está ahí liderando este gran servicio de asegurarse una distribución, digamos, continental, latinoamericana, de los libros de Srila Prabhupada. Usted está, digamos, como coordinando todo el equipo que hace eso posible. Bueno, o sea, el servicio del BBT tradicional es imprimir libros y abastecer a los distintos centros de prédica, templos, de libros para el estudio y la distribución. Pero también, sí, como por nuestra formación misionera, también nos coordinamos esa parte. Y no solo eso, sino que también tenemos un colegio en el BBT, donde nos dedicamos estamos muy preocupados porque los devotos, los practicantes de conciencia que ya tengan una experiencia de estudio sistemático, dinámico y multiperspectivas. Entonces, hay muchas maneras de estudiar las escrituras y estar vivo en el asunto de estudiar es muy importante, porque si no, no hay entusiasmo para distribuir, claro, o predicar. Está bien, está bueno. Santo, bueno, como dije, seguramente gran parte de la audiencia ya lo conoce y conoce todo, digamos, el léxico y el idioma propio de ISKCON, pero si hay alguno del otro lado que quizás es nuevo al movimiento o a nuestra cultura espiritual, cuéntenos un poquito exactamente qué es el BBT, qué es el Bhaktivedanta Book Trust. Bueno, entonces en el 29 de mayo del año 1972, Srila Prabhupada, nuestro maestro fundador, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, decidió fundar una editorial
Anteriormente a eso había un emprendimiento en esa misma dirección que se llamaba Iscompress, era una pequeña impresora, estaba en Nueva York, ¿no? Para abastecer también de la impresión y la necesidad de libros en los pocos centros de distribución de conciencia de Crilla Templos que había, Claro. que es Canadá, San Francisco, bueno, en Montreal, en Canadá y también Nueva York. Esos fueron los tres primeros, después fue expandiendo, y en el año 72, como digo, se creó esta editorial que básicamente significa los libros trash en el sentido de fidedignos, ¿no? Aunque la palabra literal sería confiables, pero fidedignos, autorizados, pristinos, o sea, sí. Como auténticos, como los Sí, auténticos libros auténticos. Bhaktivedanta, una cosa así. Sí, sí, que muestran una perspectiva Vedanta basada en el Bhakti. Son estudios Vedantas basados en el Bhakti, exactamente. Está bien, está bueno. O sea que, Y bueno, bueno, BBT, para aquellos que no sabían, es esta editorial espiritual que tiene la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y usted está liderando, digamos, la rama o el departamento latino, por así decirlo. sí, sí, porque el BBT tiene, son divisiones que están basadas en zonas, principalmente por los idiomas. No es exclusivamente así, pero por los idiomas. Entonces hay un BBT, en Europa hay dos. El BBT, bueno, la sucursal, pues sí, las del sector mediterráneo, el sector del norte de Europa. En Estados Unidos hay uno, en Sudáfrica hay uno ahora, en India hay otro, y así, ¿no? Y bueno, y acá en Argentina, perdón, no en Argentina, en Latinoamérica es uno solo, pero funciona con 5 oficinas. Bueno, Latinoamérica y incluida España son 6 con España Claro. también. España también forma parte de... No dejemos afuera la madre patria. No, después se enojan, me llegan a mandar de vuelta los barcos. No entremos en problemas. No entremos en problemas. Estamos en problemas. Y estas oficinas latinoamericanas, bueno, tenemos una oficina en España y en nuestro continente, ¿dónde estarían las otras oficinas? Una es en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, otra es en Chile país, en Santiago de Chile, otra es en Lima, Perú, otra es en Panamá y otra es en México, en el estado de Guanajuato, donde tenemos acá el proyecto BBT, de la localidad se llama Cuarámaro, y es una finca que tiene como, el proyecto es de turismo de reflexión, y, bueno, y una comunidad de conciencia de Krishna, y el BBT y el colegio educativo del BBT. Eso es Claro. los nombres, pero bueno, somos pocos, digo. Tienen muchos títulos, pero somos pocos. No, pero está bien, está bueno que están organizados, ¿no? Como subdivididos en cada uno, me imagino, tiene su tarea específica. O sea, todas las oficinas están puestas en cada lugar como por cuestiones logísticas de abastecimiento, y hasta los 2000, o sea, hasta hace 20 años atrás, trabajaban muy, o sea, que los esfuerzos iban cada quien por su lado, Claro. de acuerdo a las necesidades locales, imprimiendo, y como vimos que se reproducían las mismas cosas, se imprimía el mismo libro, se hacían tapas, entonces y optamos por unificar el esfuerzo, por maximizarlo. Si se imprime en más cantidad por una cuestión lógica, entonces se costea mejor el costo del libro. Claro. Bueno, varias cosas. Entonces la oficina de ediciones lo que es global, ¿no? Y la coordinación de impresión también en casi todos los libros que se imprimen es global. Hay algunas cosas que se hacen más a nivel local, y bueno, ya hay gestiones que son también particulares, pero básicamente así funciona. Porque es una zona muy grande, Latinoamérica tiene Y sí, claro. miles de kilómetros de extensión, entonces no se puede hacer como por ejemplo en Estados Unidos, que hay una sola oficina que abastece todo. Sería muy costoso hacer envíos y toda esa cuestión. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo, digamos, es el funcionamiento? ¿El BBT funciona como, digamos, una cabeza que idea cosas y programa ediciones? ¿O también funciona a nivel, tiene sus propias imprentas, tiene su propia logística, tiene su propio marketing? O sea, ¿qué áreas, digamos, trabajan dentro de BBT y qué áreas tienen que tercerizar o trabajar por otro lado?
sea, la edición se hace para el idioma español, el trabajo a nivel, el proceso como se dice, bueno, es que los libros originalmente la mayoría estaban en inglés, entonces Claro, el trabajo fue traducirlos, después bueno, se corrigen los textos, se maquetan, como se dice, ¿no? Se pone en la caja de textos, se diseña la tapa y se mandan a imprimir. No tenemos impresora, eso en el comienzo, por ejemplo en Los Ángeles, que fue la primera, como se dice, sede del BBT, había impresoras, estaba toda la secuencia, hasta tener el claro. libro por terminado estaba ahí. En Europa también pero después, para mantener máquinas de impresión así, el rotaje tenía que ser muy grande y no era costeable, entonces hasta donde yo sé, en la mayoría de los BBTs no hay ningún BBT que tenga Sus su propia impresoras. impresión en este momento ya. Claro, Anteriormente sí. Ajá. está bien. Sí, eso. Sí, sí. O sea, con excepción de la impresión física del libro, de todo lo demás, el BBT se ocupa de la edición, de la traducción, el maquetado y demás. Sí, en un momento también, por ejemplo, en Argentina se llegaban hasta imprimir las resmas de papel y ya Claro, después se mandaban colar bueno, cortar, encolar. Es todo un proceso que si no se hace bien, la calidad del libro. Entonces, porque también es eso, ya vamos hablando del tema, por decir así, usando la palabra marketing, que o yo lo llamo la presentación correcta, ¿no? sí, Para darle una contundencia a la editorial y al autor principal de claro. la editorial, que es el fundador Acharya. Pues siempre estamos enfatizando de que la importancia de distribuir y de presentar libros grandes, porque digamos, cómo se desarrolló en nuestros templos, que eran los centros. Originalmente en el acta constitutiva del BBT se dice que el BBT está también diseñado como hermano, asistente, bueno, no lo dicen esos términos, pero esa es la idea de la institución, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Claro. en abastecer libros. Pero no solamente para eso, sino que el BBT también puede y hace como la gestión de distribuir libros en todo, en bibliotecas, en librerías, por donde fuera que sea. Pero bueno, o sea, la gestión de distribución al último, a la persona que lo va a leer, ¿no? No me gusta hacer mucho la terminología marketing, porque sería como ese consumidor final. Pero Claro, bueno, al consumidor final directamente, ¿no? A ver. sí, para llegar ahí, o sea, el filtro general es que ISKCON hace esa labor, ¿no? Claro, Y entonces, bueno, sobre todo en Latinoamérica, por cuestión de economía, sobre todo se ha optado por escribir libros pequeñitos, ujú, que por supuesto, o sea, como sabemos en las escrituras, unas pequeñas frases o un libro, o sea, el néctar es el mismo, sí, claro, pero la contundencia, como dice, social que nosotros podemos tener tiene mucho más impacto, porque por ejemplo en los círculos de lectores, o sea, en el ámbito de lectores, un libro tiene que tener mínimo de 200, 300 páginas. claro, Entonces, exacto. para ellos un libro, una cosa, algo que tenga 70 páginas es como un folleto, ¿no? Ujú, Sobre todo hablo de Argentina, dentro de Argentina y Colombia, por la experiencia que yo tengo, que yo conozco prácticamente toda Latinoamérica, son los lugares de mayor índice de lectura, sí, ¿no? En Chile también, bueno, pero Argentina sobre todo, es muy lector ese país. claro, Y bueno, pues en círculos de librerías y de gente que está en la cosa intelectual, los libros, y sobre todo libros de pasta dura, y por eso Prabhupada, por ejemplo, insistía, cuando su primer Bhagavad Gita se imprimió en una imprenta que se llama Macmillan, claro, él le, no le quedó re- conforme. no quedó conforme porque le redujeron mucho el tamaño y le quitaron significados, y Srila Prabhupada no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces, sobre todo el Bhagavad Gita, que es un libro tan, como se conocido, tan de nuestro como bandera de Sí, sí, presentación. claro, es es, fundamental, sí, eh, es lo y bueno, y por eso siempre estamos ahora en NVT gestionando esa visión de que los devotos tienen que estudiar el Bhagavad Gita, tal como Prabhupada decía, como un abogado conoce un libro de mm, leyes
y puede citar como argumento para defender al cliente o el caso que tiene que defender, tiene que conocer muy bien la ley. Un estudiante de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna tiene que ser una persona que conozca muy bien el Bhagavad Gita. Claro. Y bueno, para poder también tener esa fuerza de presentar el Bhagavad Gita y dejar, como se dice, un legado, una impronta en la sociedad que realmente sea contundente, ¿no? Distribuir el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam después, pero sobre todo el Bhagavad Gita. Entonces, O sea que eso. hoy en día, digamos, ese es el énfasis, ¿no? Poder como mover más libros de lujo, libros grandes. O sea, esa ahora es como es una convicción personal que muchos devotos dentro del BT y líderes de la misión también están en sintonía, porque como digo, es lo que Prabhupada decía, la distribución de libros Claro. significa distribución de libros grandes. En el sentido del impacto, vuelvo a repetir, no quiere decir con eso que vamos a parar la distribución de libros pequeños. No, entiendo, pero tiene como otra llegada, otro impacto. Otro impacto social, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, lo estoy mencionando en todos los foros y conferencias que tengo oportunidad de participar, que hay una carta de Prabhupada donde él dice que si nosotros podemos afectar al 1% de la sociedad con conciencia de Krishna, la sociedad toda puede cambiar, porque es como el principio de una medicina, ¿no? Que es muy pequeño, pero puede afectar todas las células del cuerpo. Entonces, una célula del 1% consciente de Krishna. Y entonces, en mi perspectiva, en mi visión, en Latinoamérica, bueno, Hispanoamérica, porque está repartido por otras partes también, son más o menos 450 millones de personas. Entonces, si nosotros somos realmente misioneros, ¿no? Estamos pensando estratégicamente en cómo afectar a la sociedad, para mí no hay otra que distribuir 4,5 millones de baguitas, que es el 1%. Claro, tal cual. Y para que Uno per sepan cápita. sí, para que sepamos la estadística, la cantidad de Bhagavad Gita que distribuimos en Latinoamérica anualmente es aproximadamente 10.000, 12.000. O sea, y para poder lograr en 20 años, que yo estoy proponiendo distribuir 4,5 millones, 20, 30 años, pongámosle, son 133.000 Bhagavad Gitas al año. Lo que significa eso que si estamos distribuyendo 10.000, tenemos que activar a todo el pueblo de conciencia de Krishna de Latinoamérica, que somos como 20.000 personas, Claro. a que si las 20.000 personas que practican conciencia de Krishna, que distribuyen 7 libros cada uno en el año, ahí ya tienes los 140.000 Bhagavad Gita distribuidos. No es tan difícil. No es tan difícil, claro, no es tan difícil para nada. Pero y si hacemos eso, sin duda que la sociedad va a recibir un impacto muy fuerte, porque los libros de Srila Prabhupada tienen una contundencia única, ¿no? Y una información única también, ¿no? Para aportar a la espiritualidad de la sociedad. Entonces, Tal cual. Prabhu, quiero volver atrás un poquito, una cosita que bueno, todos los devotos saben, ¿no? Prabhupada traducía, escribía en inglés, después de ahí pasaron a otros idiomas, entre ellos el castellano. ¿Existe algo de Prabhupada que no se haya traducido aún al castellano? Digo, ¿hay un texto, hay un libro, algún manuscrito de Prabhupada que esté en inglés o en otros idiomas y que nosotros todavía no tengamos acceso por falta de traducción? Sí, por ejemplo, bueno, de la editorial, no solamente porque, como decimos, la editorial, el principal autor es Srila Prabhupada, pero no es el único, Claro. y Srila Prabhupada animaba a que otros devotos traduzcan, pero el Srimad Bhagavatam, digamos la parte que Srila Prabhupada no logró traducir en vida, Claro. estamos en eso, ya estamos en eso. Realmente sí, el idioma español es uno de los idiomas más importantes y en un sentido es una urgencia de que estas cosas estén disponibles. Y bueno, estamos trabajando en eso con todo el esfuerzo, porque ahora estamos en el proyecto para este año es tener el Lilambrita completo, Sí, un libro de Vaisheshika Prabhu, que es nuestro asunto familiar. Y bueno, Mahabharata también está por ahí como proyecto, pero principalmente el Srimad Bhagavatam, que pensamos bueno, tenerlo, o sea, estimamos, no sé si estimamos empezar a tenerlo listo para impresión para el próximo año. Qué bueno,
Qué bueno, buenísimo. Además de eso hay otros libros como En búsqueda de la iluminación. Hay algunos pequeños, pocos libros pequeños que todavía no están traducidos al español de Sheila Prabhupada. Hay algunos, no, pero son Claro, pocos. claro, claro. ¿Y cómo es el proceso de traducción? ¿Trabaja una sola persona? ¿Trabaja un equipo de personas? ¿Cómo es que trabajan la traducción de un libro de Sheila Prabhupada? Bueno, o sea, bueno, antes de hablar del proceso me gustaría, con Sí, permiso, sí. hablar del principio de traducción, ¿no? A ver. Eh, digamos, el perfil espiritual que tiene que tener una persona que haga esto. Entonces, y esto bueno, lo aprendimos de un devoto mayor que ha hecho mucho servicio en la misión del BBT, que es Su Santidad Virabajo Maharaj, Sí, claro. Virabajo Prabhu. Ya hay. Porque él, por decir así, es el mentor, es el guía en el servicio de BBT de mi esposa, que también ella hace servicio de BBT. Y cuando ella empezó con la intención de poder colaborar con la misión en este aspecto, entonces Maharaj le dio una entrevista y le dijo, bueno, lo primero que uno tiene que saber cuando tiene que hacer servicio BT, y bueno, refiriéndose más a la traducción que cualquier otra Sí. cosa, ¿no? Lo primero que tiene que saber es lo que no se puede hacer, no lo que se puede hacer, porque Claro, normalmente la pasión de uno y como se dice, la valoración propia nos hace pensar de que nosotros somos muy expertos, porque a lo mejor tenemos un estudio de inglés, y no claro. digo que no puede que sea el caso, pero y no se empieza por saber inglés, sino que le dijo, no se empieza por ahí, se empieza por saber bien la mentalidad, el mood, la modalidad del fundador Acharya. Entonces, y eso es una cultura de vida, es un estilo de vida. Y le dijo, usted tiene que escuchar a Shila Prabhupada en conferencias, ver videos de Shila Prabhupada, escuchar a devotos que han estado en contacto con Shila Prabhupada, leer los libros de Shila Prabhupada, respirar una atmósfera de conciencia de Prabhupada Kata, Claro. para entonces, ahí entendiendo las tantas abanicos de perspectiva que Shila Prabhupada presenta en su libro, recién aventurarse al trabajo de traducción. Pero y le dijo, y tampoco el inglés es el más importante cuando empezamos a hablar de traducción, sino el buen español. Le dijo. Tiene que tener muy buen español, y después saber bien inglés. Y recién ahí Muy bueno, la persona tiene el perfil para poder hacerlo, ¿no? qué bueno. Entonces, sí, sí, porque no es cualquier cosa, ¿no? Pero, de hecho, cuando en el momento que Sheila Prabhupada estaba partiendo, que fue un momento doloroso porque los otros tenían que hablar del testamento de él, Ujú. entonces le hicieron en las entrevistas que había que hacerles, qué iba a pasar con las propiedades, qué iba a pasar. Le hicieron una serie de preguntas, creo que eran como 10 o 15 preguntas, no recuerdo ahora exactamente, pero hay dos en las que Sheila Prabhupada se detuvo muchísimo, ¿no? Para poder responder, la sopesó mucho la idea. Sí, Entonces, le preguntaron acerca de cómo iba a quedar el sistema de iniciaciones después de su partida, y Sheila Prabhupada, eso está grabado, por eso también ujú. para aquellos que tengan dudas acerca de lo desvirtuado que es el concepto RITIP filosóficamente hablando, al menos para nuestra misión, ¿no? Sí, sí, claro. Que Prabhupada dijo, bueno, son estos, mencionó 11 personas, y entonces le preguntaron, ¿y los discípulos de tus discípulos qué serán? Y Prabhupada dice, serán mis nietos espirituales, ¿no? Entonces, un punto. Bueno, no es para meternos porque no es el tema de hoy, Otro día, si quiere, lo vuelvo a invitar y podemos hablar de toda esta cuestión del sí, sistema rítmico, sí, 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 las iniciaciones y demás. sí, sí, muchas gracias y con gusto en otro momento. Pero bueno, yendo al punto del tema de hoy, cuando le preguntaron y las traducciones, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo se continúa el trabajo? Claro. Entonces la papa se quedó mucho tiempo en silencio, y lo que dijo esencialmente es, las personas que hagan esto no pueden estar afectadas por las tres modalidades de naturaleza material. O sea, diciendo que no es como, o sea, sin querer desmerecer el Padasevan, por ejemplo, de barrer el templo o cosas así, ¿no? Pero No es es lo mismo. otro tipo de servicio, es un servicio muy Estamos específico. hablando,
es una envergadura muy grande porque es el corazón de la misión, Claro. la educación espiritual y la información que nos tiene que estar, es muy sagrada como para atrever a hacer algún cambio en lo que el fundador Acharya dejó, ¿no? Entonces, bueno, estos son los... Bueno, igual le expliqué un poco el proceso, sí, ahí. Está bueno, está bueno. Santo, usted tiene ahí preparado unas imágenes para mostrarnos. Si quiere podemos pasar a esa parte de Bueno, la charla y me va mostrando y nos va contando a todos qué es lo que tiene ahí preparado. muy bien. Es cortito, bueno, hay mucho para hablar, pero solamente voy a hacer un extracto de esto, de que, bueno, como sabemos, se supone que ya se está viendo. Sí, ahí se ve perfecto. Muy bien. Entonces, para entender un poco a nivel, nosotros somos una escuela de educación, está bien, somos una comunidad, somos espiritualistas de por sí, somos sirvientes de Dios, pero también somos una institución educativa. Sí. Y entonces tenemos que saber, para nosotros y también para poder explicarle a los practicantes y para la gente en general, qué tipo de información estamos presentando. Entonces, el Chaitanya Chaitamrita, por ejemplo, dice esto de que hay 3 niveles de información en los libros, que es la información sambandha, que es digamos, la preliminar, o sea, cuando la persona, el estudiante en ese nivel reconecta con su sentido de identidad espiritual, o sea, recupera Claro. su identidad espiritual, y por ejemplo, para eso el libro La ciencia de la autorización, El viaje al autoconocimiento son libros, sobre todo La ciencia de la autorización es un libro muy bueno pues, para explicar esta información, ¿no? Este nivel de información. Es Que básicamente, como la puerta de sí, entrada. como la puerta de entrada, exactamente, ¿no? Pues el nivel Sambandha es la puerta de entrada. O sea, estamos en el mundo material, estamos sufriendo, no somos este cuerpo y nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual y nuestra conexión con Krishna. Entonces, el maestro espiritual es muy místico porque los libros tienen los 3 niveles de información, son como 3 dimensiones simultáneas, ¿no? Pero que Claro. están en distintos niveles, depende del nivel de evolución o de contaminación, digamos, que tenga la persona, el lector. Después está el nivel Avideya, cuando ya la persona entró a esa puerta y decidió probar la práctica, entonces está Avideya, que hay mucha información de cómo practicar, cómo se canta el santo nombre, por qué levantarse temprano en la mañana, por qué hay que tener Archana Vidhi, por qué hay que estudiar los libros, por qué hay que predicar, o sea, hay mucha información Avideya, muchísima, en los libros y en cartas y un montón de cosas que Prabhupada nos habló en conferencias. Y bueno, ya cuando uno es un doctor, por decir así, en la filosofía de conciencia de Krishna, por su práctica, por su purificación, por su consagración, entonces la búsqueda del amor por el Señor se vuelve un hecho concomitante. Lo interesante es que la filosofía de conciencia de Krishna presenta ciencia espiritual y no religión, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir un poquito adelante con esto. Entonces, como decimos, es como un prisma, ¿no? El prisma tiene varias aristas, entonces depende tu nivel de evolución es lo que vas a poder ver. Pero en los libros de Prabhupada está todo. A veces hay algunos otros, como se dice, grandes Vaishnavas que llegaron a decir de que en los libros de Srila Prabhupada no había Prayochana, que ellos tenían una información que Bhaktivedanta Swami no trajo, pero eso no es así. No es así, Y claro. si uno no estudia el Chaitanya Chaitamrita y no estudia el Bhagavatam, no puede comprender, cómo Prabhupada está tratando de limpiar los estratos de contaminación que hay. Y la asimilación, es como en el símil de la matemática, por ejemplo, ¿no? Hablar de Prayochana o amor puro por Dios es como hablar de trigonometría, cálculos derivadas, cosas por el estilo, que un niño de 7 años que está en la primaria no podría, no porque, o sea, puede desarrollar esa capacidad, pero si No, pero está no es su momento, no tiene en ese momento no tiene la conciencia para entender. Exactamente, no tiene la conciencia para entender, entonces hay que enseñarle álgebra, 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Claro, Y eso es más o menos nuestro nivel ahora, ¿no?
Pero todo lo demás está ahí, pero bueno, nuestro nivel es eso, 2 manzanas más 2 manzanas, 4, 5 manzanas, no, 4. Entonces, pero sí, entonces, y a medida que vamos avanzando en la práctica, el prisma se va ampliando. moviendo. Claro, la visión se va abriendo y por eso los libros de Srila Prabhupada se estudian como espiralados, se vuelven a leer y vuelven a traer más. Por Prabhupada dice, mira, acá en el tercer canto. Lo voy a leer, es muy cortito. Sí. Muy cortito. Lo voy a leer para que... Dice, el texto 6 del capítulo 20 del tercer canto, dice: Sutta Goswami, toda buena fortuna a ti. Por favor, nárranos las actividades del Señor, que son completamente magnánimas y dignas de glorificación. ¿Qué clase de devoto podría sentirse saciado de los nectarios pasatiempos del Señor? Y voy directamente a la parte del significado, que cortito dice así. Cuando un alma autorrealizada lee el Bhagavad Gita, por ejemplo, nunca se siente saciada. Las narraciones del Gita y del Srimad Bhagavatam se pueden leer miles y miles de veces, y a pesar de ello, sin excepción, el devoto saboreará cada vez nuevos aspectos del tema. Tal cual. Entonces, cuando un devoto dice, no, yo ya leí el Bhagavad Gita, no, o sea, no entendiste nada. No, hay que leerlo de vuelta, arranca de vuelta. Sí, el Bhagavad Gita se lee, yo por ejemplo, como doy cursos, en realidad me considero un estudiante disfrazado de facilitador, y pues ya yo llevo 29 años estudiando el Bhagavad Gita año tras año, y cada vez mejor, cada vez es más lindo. O sea, bueno, entonces eso, y se van viendo más cosas, ¿no? Tal cual. Bueno, son 2 o 3 más. Entonces el segundo nivel de profundización, como decíamos, son de nuestros libros divinos, de nuestro maestro divino, se percibe lo que es la vida y las prácticas, por qué, y uno empieza a hacer conexiones, ¿no? Donde Prabhupada habla de la adoración de la deidad, donde Prabhupada habla de levantarse temprano, donde Prabhupada habla del canto de la llave, va haciendo conexiones y también va entendiendo cómo maduramente a tener una práctica madura al nivel de uno, en la situación de uno, o sea, hay mucho para... Por eso es tan importante que tengamos nosotros mentores de estudio de los libros, siempre no solo el maestro espiritual Diksha, que normalmente son parivraya-kacharis y no tienen mucho tiempo de darnos atención personal, pero los líderes comunales deben preocuparse de ser mentores en los libros, deben preocuparse ellos mismos de estudiar bien los libros con otros mentores que tengan más nivel de realización, y porque si no hay muchas cosas que son de necesidad inmediata que la vamos a ver con la perspectiva basada en nuestra experiencia sociocultural, nuestra experiencia basada en las 3 modalidades, o sea que venimos muy, muy contaminaditos todavía, ¿no? Y bueno, obviamente que no podemos deslindarnos completamente de esa mirada que traemos, claro, pero tenemos que aproximarnos más y más a la mirada del Shastra, se llama Shastra Chakshu, ver todo con esa mirada, y eso es, para que eso permee, se requieren de años de consagración, de maduración espiritual, ¿no? maduración espiritual, exactamente, y de personas, o sea, madurez de personas también. No se trata de conocer intelectualmente la escritura, se trata de asimilarla, que es muy distinto. Bueno, y el Prayochana es el nivel más avanzado, que son, sobre todo el Chaitanya Chaitamrita, ¿no? Y a veces por eso yo siempre hago el símil de que los libros de Srila Prabhupada es como un botiquín de medicinas que uno tiene en la casa, ¿no? Y por ejemplo, no sé, si le sale sangre a uno se tiene que poner una agua oxigenada, lo que sea. Entonces, depende, por ejemplo, si te da ganas de comer carne, hay que agarrar el libro Cazador y Sabio. Ahí te curás, ahí te curás. Claro, uno se cura con eso, sonido que cura, ¿no? Claro. Si no tiene, no sé, está muy apegado a los deseos fruitivos, y leer el tercer capítulo de Bhagavad Gita. Si uno no tiene ideas personas o personal o impersonal, Sixtopanishad, Camino a Krishna, que en realidad Camino a Krishna es un ensayo del capítulo 7 del Gita. ¿No? El Rey del Conocimiento es un ensayo del capítulo. Nosotros tenemos todo un estudio de los libros pequeños para no minimizar también. Yo estaba hablando hace un rato de escribir libros grandes, pero no estoy minimizando los libros pequeños, y los estudiamos con perspectivas, o sea, no solamente hay un porqué de esos libros, y hay una mirada. Por ejemplo, el capítulo 9 es la mirada de Prabhupada en el Rey del Conocimiento, el capítulo 7 es el Camino a Krishna, el capítulo 6 y capítulo 3 es la perfección del yoga.
Pero ya Prabhupada siempre citaba el Bhagavad Gita, por eso para estudiar mejor el Bhagavad Gita, esas cuestiones son importantes. Bueno, y acá dice, ¿qué pasa? ¿Cómo hay el proceso de transformación en Sambandha? Es Agyata Sukrita, si la persona no sabe que está haciendo piedad, pero al leer los libros, por ejemplo, mucha gente recibe los libros, está leyendo, no entiende. A veces se preguntan, pero no tenemos que hacer algo más distinto de los libros de Srila Prabhupada. Pero es que el proceso epistemológico por ejemplo, hoy hablamos con un devoto porque me dice el Bhagavad Gita no será muy difícil entender. Es que en el mismo primer texto del Bhagavad Gita, Prabhupada dice que para poder entenderlo hay que estudiarlo con devotos, con Claro. estudiantes serios. Claro, Entonces, hay un sistema para poder acceder a la información. Claro, ya te está dando la epistemología ahí, ya te está diciendo el proceso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, los libros de Prabhupada, como dice acá, son así reflexiones que ponemos su servidor, crean especificidad en la, ¿qué? No alcanzo a ver, en la zona donde se distribuyen. Ahí está. Sí, la información que contienen, es verdad, generan modalidad de la bondad, y acá estoy dando un ejemplo, porque yo participé de este proceso, bueno, comencé a distribuir libros en principios del 86, finales del 86, principios del 87, y en Argentina, que es el país más carnívoro de Latinoamérica, era terrible, sobre todo en Santa Fe era terrible, claro. era horrible, veíamos camiones de mataderos todo el tiempo cuando estábamos distribuyendo libros. Pero bueno, no, había un solo restaurante vegetariano, se llama La Esquina de las Flores, está ahí en Sí, Ciudad de Buenos legendario. Aires. Legendario, sí. Creo que ya se corrió con Montevideo y Córdoba. Pero bueno, y cuando nosotros hablábamos de cocina vegetariana éramos marcianos. O sea, la gente decía, no, ¿qué estás diciendo? Te vas a morir de hambre, te vas a morir de vida, te están lavando el cerebro. O sea, era muy difícil. Pero nosotros, por la instrucción de nuestros maestros superiores, ¿no? Teníamos esa convicción y la tenemos todavía. Hacíamos brecha y le damos. Y por eso el planeta está cambiando, ¿no? El karma, el yoga, el vegetarianismo, el veganismo, todo eso no es un invento, es la consecuencia de los millones de libros que se han distribuido. Eso es. Bueno, segundo proceso, dice acá, viene el sadhusanga, o sea, la persona va a empezar a interactuar, viene el vayanakriya, la práctica en sí. Desde donde estén los libros de Srila Prabhupada, el sutil de Prabhupada se inserta. Es muy fuerte el sutil de Srila Prabhupada, es muy fuerte. Y la gente, como se dice, implícitamente empieza a usar terminología de Prabhupada y la visión que da el devoto puro. O sea, claro, por eso es tan importante. Claro, sabemos que Prabhupada vive en sus libros. Sí. Y está purificando a la persona. Tal cual. Con un peso sutil en cada hogar, comunidad, barrio, país y continente, ¿no? Es un peso, o sea, como vamos permeando. Por eso hay dos tipos de revoluciones, ¿no? La revolución del arma y la revolución educativa, de la pluma, la revolución de la pluma, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Vaisheshika Prabhu se dice que Fidel Castro, ¿no? Él causó una revolución desde la cárcel porque la esposa iba a visitarlo y le llevaba. Él escribía con esa, es un tipo de tintura que está invisible por un par de días y después se vuelve visible. Claro, como tinta invisible. Sí, tinta invisible. Entonces después ella lo llevaba, porque claro, veían que no podía. Y así fue, él gestionó una revolución con la pluma. Y de la misma manera Srila Prabhupada, por Bhaktisiddhanta Sarasvati, él nos decía, los comunistas establecieron su visión yendo a las academias a distribuir su conocimiento y repartir panfletos y lo que sea. Entonces, nosotros queremos cambiar toda esa literatura Prabhupada muy fuerte, ¿no? Literatura basura, ¿no? Sí. Por literatura superficial, frívola, ¿no? Por literatura espiritual, ¿no? Entonces, por eso dice, es un cambio antropológico gradual, así como todos los cambios humanitarios son graduales. A veces los devotos quieren hacer una matemática muy simplista, muy reduccionista, de que ¿por qué distribuimos tanto lirio y por qué hay tan pocas personas que se están haciendo devotos? Es que se está labrando el terreno. Claro. Son muy pocos los que están listos para practicar sadhana bhakti. Pero estamos ayudando a que muchas personas vayan entendiendo que Srila Prabhupada es su Jagat Guru, su guía. Claro, se está creando el campo. Exacto.
tal cual. Te cuento una que pasó esto fue en un saltillanero que contó que fue a una localidad de Rusia, era una bueno, en algún lugar, no sé si era Rusia exactamente, en un lugar de Europa, como, así como comunista, medio socialista, Sí, y bueno, fue en un pueblo que tenía una iglesia y nadie le prestaba atención, entonces se metió a la iglesia y estaba ahí un poco que cantando ronda, tratando de recuperarse el entusiasmo, y vio como un cuartito que iba para, así como para un sótano, y dijo, bueno, a ver qué hay ahí, y vio que había un cura que cuando llegó escondió algo que estaba viendo, ¿no? Entonces uno se para, que ¿qué tendrá? Algo claro. pornográfico, no sé qué, ¿no? Una onda así. Y entonces, pero igual el devoto se animó y le dijo, mire que tengo estos libros para presentarle. Y cuando el cura, que era joven, un seminarista, un muchacho joven, lo vio, juntó las manos y dijo, Señor, me has escuchado. Y sacó, y tenía un libro de Prabhupada, estaba Qué leyendo a loco, escondidas, claro. ¿no? Y le compró la colección de Botán y todos los libros que tenía el devoto. Qué increíble. Entonces dijo, estaba pidiéndole al Señor que quería más libros de Bhaktivedanta Swami, le dijo, ¿no? Y te mandó directamente a mi recoveco donde estoy leyendo, ¿no? Entonces estos libros hacen mucha magia, o sea, por eso es tan lindo participar en esta misión, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces eso, con el constante libro de Prabhupada, algunas personas van a estar listas. La mayoría de los libros de Prabhupada tienen cualidad de Sambandha Guiana, los que distribuimos al nivel público, ¿no? Como conocimiento de que somos un alma. O sea, por ahí es donde tenemos que empezar a inducir a la gente a la vida espiritual. No podemos hablarle de que lo que dice el séptimo canto, de que No, si el claro, quinto canto, de imposible. que hay 70.000 sabios del pulgar, o sea, hasta para nosotros es re loco. No, 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 Imagínate claro, que. claro. Arranquemos por no somos el cuerpo. Exacto. Bueno, acá dicen, los libros de Prabhupada tienen su propia personalidad, ¿no? Se rebelan con la de rebelarse, de darse, o se ponen rebeldes, de Hmm, acuerdo a la actitud de cada quien también. O sea, son conscientes, tal cual. está en los dígitos, el Señor Supremo está en el Bhagavad Gita, entonces Él responde de acuerdo al devoto, y no estoy hablando del Hare Krishna, hay muchos devotos de Dios en otros procesos que son devotos de Él, y Él los va a ayudar, ¿no? Tal Como cual. nos está ayudando a nosotros. Bueno, tienen sus propios pasatiempos y bueno, hace cosas. Ya, con eso creo que era un poquito lo que yo quería presentar, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias por compartir este material. Me gustaría hacer dos o tres preguntitas más antes de cerrar el día de hoy. Sé que está apretado con el tiempo, pero lo quiero exprimir lo más que puedo con algunas preguntitas más. Por ejemplo, ¿cómo se eligen o cómo se determina qué libro se va a trabajar? Me imagino que hay libros con títulos que son más, digamos, certeros. No sé, por ejemplo, si uno edita un libro sobre vegetarianismo, quizás tiene más posibilidad de distribución, o libros con títulos con karma, me imagino que también son atractivos para el público, pero digo, ¿cómo se evalúa qué título elegir, qué título no elegir, sobre qué trabajar y sobre qué no trabajar? Bueno, eh, los criterios no son completamente uniformes porque este es un movimiento muy personalista, ¿no? Y con por ejemplo, también las reuniones de GBC son 39 devotos mayores con mucha Claro, comprensión filosófica, con muchas visiones particulares. Entonces, a veces es difícil, si hablamos de filosofía, ponernos de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo veo que el PBT latino es el más innovador en el sentido de forma de presentarlo, ¿no? Los libros siguen siendo los mismos, claro, no, pero por ejemplo en el BBT de Los Ángeles son mucho más tradicionalistas, ellos siguen con el ciencia de la autorización, bueno, el Bhagavad Gita, y en realidad está bien porque con eso, pero bueno, no hay renovación de etapas, está muy en los 70, en un sentido, y está bien, o sea, claro, no ese es. es el estilo de esos devotos, claro. Sí, es un estilo, es un estilo. Entonces, pero como bueno, he tenido siempre yo conozco el pulso de la gente porque siempre he estado en contacto con la parte de distribución, no solamente con la Claro, parte ahora más. La parte de impresión vino desde hace 20 años para acá, ¿no? Entonces conozco el pulso de la gente, conozco el público latinoamericano, por decir así,
Y bueno, pues, pero aún así, o sea, las decisiones las tomamos con un grupo de adultos mayores. Y, por ejemplo, cuando alguien quiere, por ejemplo, lo que hemos hecho, por ejemplo, son compilaciones, ¿no? Hay un libro que se llama Sankhya, la Sí, filosofía, la metafísica de los 24 elementos, muy lindo libro. ajá, porque, por ejemplo, yo he visto mucho que en Latinoamérica el tema metafísica es un tema de mucho interés, Sí, claro. leen metafísica, los 4 elementos de Connie Méndez y no sé, y mucha gente. Entonces se pensó en hacer algo así porque para poder captar ese público, y está siendo muy bueno. Recién ahora Argentina, por ejemplo, llegó ahorita, ¿no? Llegó en cantidad porque hasta antes habían poquitos, ¿no? Claro. Pero en otras partes, pues hay el tema karma, como tú dices, pues es una palabra clave. Entonces, en este caso es una compilación del libro Karma de Volver a Nacer, y un libro anterior que se llama Karma Sansara del Tiempo, y algunas historias que sacaron del cuarto canto, donde Narada Muni habla al rey Prachinavarti acerca del karma y todo esto, ¿no? Y ahora hay un libro de yoga que se llama Los 4 senderos del yoga, que tiene Sí, muy 2 bueno tomos, también. Ujú. que bueno, también son compilaciones. O sea, hay libros que son compilaciones. Por ejemplo, el libro La Reina Kunti es una serie de conferencias que Srila Prabhupada dio. El libro de Kapiladeva también. Y hay otros que son escritos por Srila Prabhupada directo. Por ejemplo, el Camino a Krishna es escrito por él. Claro. Viajes fáciles a los planetas. El Ciencia de Tradición no era no es un libro escrito por Prabhupada, son conferencias también. Entonces, bueno, entonces se puede hacer cosas, y cuando alguien quiere presentar algo así, lo primero que tiene que pasar es por una revisión ¿cómo se dice? Fidelidad filosófica. Entonces, hay 2 o 3 personas que evalúan esto, que son devotos conocedores del Shastra. Claro. Después también tiene que ser relevante para, no sé, porque, no sé, como el otro día, si yo quiero hablar de por qué Colón, que llegó a América, y producirlo como libro de BT, o sea, no tiene ninguna No, relevancia. por ahí no va a tener mucha llegada eso, ¿no? No, o sea, no es un libro de educación espiritual, o sea, está Claro, bien, alguien puede hacer un libro así, pero no es el BT, la jurisdicción del BT claro, hacer un exacto. libro y explicando por qué Colón se equivocó y en vez de llegar a la India. Lo único que puede ser relevante es decir que se perdió ver el movimiento del señor Chaitanya, porque el Claro, y movimiento hasta todo ahí, lo hasta ahí, demás, se resuelve con un hasta ahí. párrafo, no hace falta un libro. Sí, no, me falta un libro. Entonces sí, tiene que tener una cierta relevancia, un cierto criterio, y hay más cosas. Después también las tesituras de los porque como dice el capítulo 10 del Gita, cuando Krishna habla de que entre los argumentos yo soy la lógica, Ujú. en la lógica yo soy la verdad concluyente. Entonces Prabhupada dice Claro, que una forma de presentar en discusión filosófica se llama tanda, que estás tratando de aplastar el argumento del oponente. Otro es que estás tratando de acoger el argumento del oponente dentro de tu concepción, pero finalmente está Vada, que es la verdad concluyente, ¿no? Entonces Prabhupada explicó eso, que hay 2 tipos. Le preguntaron, Harisauri Paró le preguntó, si en Kali Yuga nosotros, nuestro proceso es cantar a Hare Krishna, ¿por qué adoramos deidades? Y la claro. respuesta que dio tiene que ver con esto que yo voy a decir, que es que hay 2 tipos de predicadores, dice, los punzantes, que son esos que siempre están rebatiendo argumentos, que son así como, así, ¿no? Eso, como fuertes, ¿no? Los fuertes, Y, claro. y los acogedores, como que saben cómo acoger el argumento de lo que... Entonces, por ejemplo, Bhaktisiddhanta Sarasvati entra más en el primer grupo, Los fuertes. porque él tenía como se dice, desmantelar el engaño que había en ese momento, pero era muy difícil para él porque en sí era un devoto muy suave internamente, Claro, pero pues, tuvo que adoptar ese humor. Pero en cierta ocasión él tuvo que ir a representar a su padre ante un grupo de Smarta Brahmanas, y utilizó la otra técnica. Empezó primero, los 2 primeros días empezó a glorificar a los brahmanas, y por decir así, se los metió en el bolsillo, ¿no? claro. Se los Y ganó. después, y después, y después ya explicó que el Vaishnava está más por encima. Bueno, entonces eso también, ¿no? Que la prédica de Prabhupada es también en el humor de su maestro espiritual, y él agitaba, sin duda, ¿no? Que es el crítico social, o sea, Claro. agitaba, generaba
confrontaba, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años, que fue la primera vez que leí los libros de Prabhupada, me enojé en ese punto. Claro, ¿Por qué este señor habla tan fuerte? Decía, claro. Estoy haciendo todo mal al final. sí, o como, muy fuerte como hablaba, ¿no? Entonces dije, ay, Dios, no entiendo. Bueno, Prabhu, ya que estamos con ese tema y viendo que estamos casi en una hora de charla, no le quiero robar más tiempo, sé que tiene muchas otras actividades, pero para concluir, y de la forma que concluimos siempre nuestras charlas aquí en Bhakti 360, es conocer al entrevistado cómo conoció él o ella conciencia de Krishna. Y ahí recién comentó un poco, a los 14 años, por primera vez, un texto de Srila Prabhupada. ¿Así arrancó todo? Bueno, o sea, tengo que resumir bastante, pero porque a mí me gusta hablar mucho, pero bueno. Pues, sí, o sea, yo desde los 9 años me estaba preguntando, un día estaba jugando a la pelota y dije, uy, a ver, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me voy a morir? O sea, me vino esto y después seguí jugando a la pelota. Entonces, pero después ya a mis 13, 14 fui a un seminario católico, un retiro de 4 o 5 días y me levantó el fuego por la vida espiritual. Yo quería seguir a Jesús, abandonar todo, una revolución en el mundo, quería participar de algo que haga un cambio social de verdad espiritual. Y hasta que no encontré a los devotos, de los 13 hasta los 18 y medio, fue así bastante difícil porque no encontraba y no me hallaba en el mundo, no me hallaba. Sinceramente no veía por dónde. Bueno, la cuestión es que yendo un día a la universidad, un devoto subió al transporte público, ¿cómo se llama? Al colectivo, lo llaman, al El bus, colectivo. colectivo de personas, y ofreció las revistas de Alma Tatva, que eran las que producía mi maestro espiritual, que en ese caso, yo en ese momento no era mi maestro espiritual, pero era el encargado del WT. Claro. Y ese devoto se llama Jagat Bandya Prabhu, que es un devoto que abandonó este mundo hace muy poquitos días. Sí, sí. Por ello, al cual tengo una deuda muy grande por ser el que me conectó con la conciencia de Krishna. Qué bueno. Y bueno, pues cuando recibí la revista, yo pensé que era algo así como Kung Fu, como había una serie en Buenos Aires, en la televisión argentina de Kung Fu. Entonces, sí. como me gustaba mucho todo eso, dije, bueno, será algo así como Kung Fu, estos Shaolines, ¿no? Y fui a verlos y me di cuenta que estaba confundido. No era Kung Fu, era otra cosa. Pero era mejor de lo que yo pensaba. Pero al principio me choqueó porque vi un devoto así vestido de azafrán, así rabioso, todo pelado. Claro, pelado. El olor de las masalas de los condimentos, ¿no? Muy penetrante, jamás se había leído algo así. Wow, esto es un viaje, digo, ¿no? Y escuché la clase de devoto de María Prabhu, el primer conferencista que yo escuché. Terminó la clase a las 9 y me quedé preguntándole cosas hasta las 11:30, casi 12. Entonces me dijo, es que nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, mejor. Me tengo que ir a dormir. Sí, venite mañana. Sí, pero tengo muchas preguntas. Entonces, y me acuerdo que cuando yo regresaba a mi casa, me sentía así como el hombre más feliz del mundo, como el más feliz del universo. Encontré el lugar, dije, ya, es el lugar, este es el lugar, ya. Y bueno, pero tomó un proceso donde entender todo no es fácil, claro. Porque hay mucha contaminación, hay muchos deseos materiales, muchos malas envidia, lujuria, codicia, cosas que hay que ir limpiando. Y bueno, ahí estamos en la lucha. Qué bueno, qué bueno. De limpiar la conciencia. Qué bueno. Muchísimas gracias, Santo, por todo este conocimiento, sobre todo por todo el servicio que está haciendo, permitiéndonos a nosotros, a todos nosotros, acceder a la literatura de Srila Prabhupada. Muchísimas gracias por participar de nuestro programa y por todo lo que está haciendo. Es un granito de arena, pero bueno, estamos ahí para contribuir en lo que esté en nuestro alcance. Muy bien, Santo. Te mando un saludo grande. Cuídese. Hare Krishna, Prabhu. Hare Paul.